Bien. Y continuamos. Nuevamente estamos aquí en Bien por Casa y esta vez, como lo habíamos anunciado antes, vamos a hablar acerca de la trombosis. ¿Qué es la trombosis? No es el que toca el trombón, no es el músico que viene y te hace las trombas. No tiene que ver con eso. Ni tampoco con la ligadura, ¿no? No, Ligadura tampoco, de trombosis, tampoco. de trombas, no es así. Vamos a descubrir de qué se trata y si a alguien le parece familiar el tema o si ha escuchado O algo si por quiere ahí saber o más. quiere saber más, entonces este es el momento de pasarle la voz y le pongan Canal 7, en Bien por Casa van a hablar de trombosis en este instante. Y es muy importante este tema porque puede ser una razón de mortalidad. Hay que tener muchísimo cuidado, según lo que hemos estado conversando con el doctor invitado que nos va a aclarar ahora todas las dudas. Estamos con el doctor Iván Gutiérrez, que es presidente de la Sociedad de Flebología. ¿Cómo está? Buenos días. Contentísimo de compartir casualmente este conocimiento. Esto es una enfermedad que muchas veces es silente, no se nota, no se siente, pero da tan abruptamente que inclusive puede producir la muerte de las personas. Hay personas que hacen un paro o un infarto, pierden la vida y tienen una causa específica y casualmente dentro de los estudios posteriores se dan cuenta que hay un problema de un coágulo alojado en el pulmón. En realidad una trombosis es un coágulo que puede formarse en cualquier parte de nuestro cuerpo, sobre todo en nuestras vías circulatorias. El gran problema es que este coágulo puede crecer en el tiempo, puede formar mayor volumen y puede viajar o migrar a otros órganos y producir obstrucciones. Y en este caso los pulmones es el órgano más importante donde se va a generar una muerte súbita del paciente a través de un infarto por una embolia pulmonar, que es la palabra médica. En realidad un coágulo que se aloja en los pulmones obstruyendo la respiración. Claro, y ahora, una trombosis, entonces, si entendemos que es un coágulo, ¿no? Que es una formación extraña en la sangre, ¿podría ser causado naturalmente o también por una cuestión externa, ¿no? Por algún elemento invasivo? Claro, los factores externos son aquellos factores que se puedan presentar producto de un trauma, o sea, un golpe, un accidente de tránsito, una operación prolongada, donde la persona está mucho tiempo hospitalizada y sin movimiento. ¿Qué es lo que sucede? En nuestra sangre tenemos un mecanismo de defensa que se llama agregación plaquetaria. En otras palabras, forma un coágulo para evitar la hemorragia. Pero si esta persona no se mueve, la tendencia es mayor. O sea, estamos hablando de una persona postrada. Pero hay factores genéticos, se llama trombofilia, la predisposición de hacer un coágulo en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, estos factores genéticos predisponentes y el factor netamente adquirido que es los accidentes, las operaciones prolongadas, etcétera, ¿no? Ahora, cuando hablamos de trombosis, es una, digamos, malformación, una alteración relacionada al adulto mayor o independientemente puede suceder en cualquier edad, en cualquier momento de la vida. La predisposición mayor es en las personas adultas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en las personas adultas hay enfermedades, en este caso las varices, por ejemplo, ¿no? Que es justamente una dilatación de las venas. Si nosotros imaginariamente pensamos, el río Rima, por ejemplo, un ejemplo para poder entender el público, en el tiempo de verano pasa a una velocidad determinada, pero si ese río Rima ensanchamos tanto, lo primero que va a pasar es que el agua se va a estancar y va a pasar lento. Lo mismo sucede en nuestra circulación. Cuando más ancha es el vaso, menor velocidad de pasaje y mayor formación de coagulotrombosis. Y mucho más si una persona es sedentaria, viaja muchas horas, por ejemplo, en un bus por más de 10, 15 horas, la tendencia a hacer trombosis es mucho mayor. Tenemos unas imágenes también donde podríamos de repente con mucho ayudarnos gusto, por supuesto que para sí. explicar. Claro que sí. Bueno, acá estamos claramente visualizando que es un vaso dilatado y como ven ya se ha formado un coágulo, la formación de muchas células que se van acumulando en un grupo determinado y como va pasando la sangre va acumulándose más y más hasta formar grandes obstrucciones de nuestro pasaje, ¿no? Y esto es muy notorio en los miembros inferiores porque nuestras piernas cargan el peso de nuestro cuerpo. La gran diferencia de nuestras venas y nuestras arterias, que nuestras venas no están relacionadas con el corazón directamente, o sea, no laten. Las arterias sí van a latir y van a hacer que la sangre fluya a velocidad, pero las venas no. Y una persona que no camina, no hace actividad, mayor tendencia a formar estos tipos de coágulos. Iván, una pregunta, pero digamos, ¿necesariamente tiene que ser notoria o visible esta vena o de repente también, digamos, está recubierta por una buena capa de piel, de grasita y de repente no se nota? Porque hay varices que son, digamos, perceptibles inmediatamente a la vista, ¿no? Sí, claro. Saltan a la vista,
pero me imagino que hay otras que no necesariamente. Las que no se notan son aquellas cuya inflamación o edema no los van a visualizar. Una de las cosas que nos ponen alerta a una persona viene, doctor, se me ha hinchado la pierna demasiado y me duele. Entonces definitivamente estamos hablando de una obstrucción. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo mi canal regadío, le pongo una piedra, no pasa el agua, se va a ir hasta que se resbalse. Igual, no sube la sangre porque está obstruyendo un coágulo, una trombosis, y por lo tanto hay dolor y edema. Entonces acá hay que definitivamente acudir inmediatamente al especialista para solucionar un tema tan importante y tan riesgoso de vida. En el embarazo también sucede que, digamos, a muchas mujeres se le hinchan las piernas. Exactamente. Y también con dolor. Digamos, en este caso también podría haber alguna relación con la trombosis. Por supuesto. Imagínense este cuadro. Estamos hablando que están pasando o viajando las células normales, pero cuando estas se acumulan están formando cada vez un coágulo. Cuando existe un embarazo hay cambios hormonales, pero también cambios, nosotros le llamamos los cambios hemodinámicos. El bebé comienza a crecer y genera una presión negativa hacia el abdomen. Detrás de la región abdominal existen grandes vasos que recolectan la sangre de las piernas y las llevan hacia el corazón. Si estas son presionadas por el embarazo y la tendencia a la enfermedad, definitivamente van a generar trombosis. Entonces, acá muy importante las mamás hacer ejercicio. La psicoprofilaxis es tan importante para prevenir una enfermedad trombótica y una enfermedad, el tema de las varices. Claro, y deporte o ejercicios tampoco en términos de competencia atlética, lo normal, ¿no es cierto? Caminar un poco, de repente correr en las mañanas, o sea, tampoco hay que sobreexigirse. Y hay una cosa que les puedo decir, le estamos llamando el siglo de la China. ¿Y qué significa esto? Significa que, bueno, para ir a comprar el pan o ir al mercado, yo no camino, agarro mi combi, pago mi China y ya no hay ejercicio. Mayores enfermedades, China para acá, mayores China para allá. problemas. Claro, deja la China tranquila, Dejen camina a la China tranquila, por favor. Claro, es verdad. Y bueno, y acá estamos viendo claramente que dentro de nuestras venas, de nuestros vasos, existen unas llaves llamadas válvulas. Cuando estas válvulas no funcionan adecuadamente, la sangre al pasar comienza a hacer un remolino y producir la acumulación nuevamente del coágulo. Mucho más si una persona, vuelvo a repetir, incidentemente, si no hace actividad, mayor va a ser la tendencia de formar como si fuese acúmulo de algo que pasa y no está haciendo un remolino y generando mayor formación de coágulos, ¿no? Una pregunta, hay personas que dicen que para evitar la formación de varices, incluso en el embarazo, recomiendan tener las piernas hacia arriba, digamos, ¿no? Cosa que dice que la sangre baja, que fluye mejor. ¿Es verdad o es un mito? Vamos a hablar de este paradigma que no es 100% verdad. Ajá. ¿Por qué? Si tenemos las piernas hinchadas, edematizadas, sí podemos elevar la pierna algún momento, puede ser media hora, una hora, hora y media, pero no hacer sin movimiento ni actividad. La mejor, honestamente, es evitar la hinchazón mediante el movimiento. Yo le pongo, por ejemplo, el ejemplo de una botella de gaseosa. Si el agua está bajo por el factor de gravedad, lo mismo sucede en nuestras piernas. La sangre está en nuestras piernas porque hay factor de gravedad. ¿Qué hago para que el agua suba? Simplemente agito la botella. Para que yo pueda mejorar mi circulación y evitar el edema, hacer actividad física de movimiento aeróbico. Y en este ejemplo, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando existe el coágulo ya formado? Nosotros en los estudios vamos a ver exactamente igual, algo duro, obstruido y oscuro. Puede migrar a través de nuestros vasos sanguíneos, pasar por el corazón, pero no va a quedar en el corazón, sino va a ir a los pulmones. Y este coágulo definitivamente puede obstruir la respiración y producir la llamada embolia pulmonar. Ojo, que esto es silente, no se escucha, no se siente, no nos avisa y en cualquier momento nos puede presentar y producir un infarto o un coágulo, ¿no? Precisamente tenemos una pregunta, ¿no? Miguel dice si la trombosis podría llevarnos a la muerte. Bueno, ya acaba de responder eso el doctor Iván. Un ejemplo, hace poco hemos visto a un futbolista peruano y vemos también muchos deportistas que inclusive han hecho embolia pulmonar en una actividad deportiva. En pleno partido. Así es. Pero eso también es como que, digamos, paradójico, porque un futbolista, digamos, que es un incluso deportista de alto rendimiento, ¿no? Como, digamos, si la indicación para evitar una trombosis es precisamente la actividad física, ¿cómo es que se da esta situación en un deportista? Nosotros como padres debemos ser responsables y esta es la respuesta. Si yo tengo varices, mi familia tiene varices, mis hijos lo pueden tener. La única manera es la prevención, los exámenes, los síntomas. Y como padres tenemos que ser los primeros médicos, por lo menos tenemos que chequearnos una vez al año. ¿Cómo? Hemos hablado del estudio de Ecodoppler, algunos exámenes y de hecho acudir
al especialista que nos va a dar la mano realmente, ¿no? En este tema. Sara nos pregunta, tengo 25 años y he visto algunas varices, a veces me duele una pierna cuando camino mucho. ¿Podrían ser varices internas? Pregunta. Todas las varices propiamente dichas son superficiales. Todas. No existen varices internas. ¿Ok? Lo que sucede es que cuando internamente existe una vena dilatada, el manejo es muy diferente. No es un manejo quirúrgico, netamente es una rehabilitación. Entonces, si es notorio y hay síntomas, los síntomas más comunes, no solamente la trombosis, sino de las varices, el dolor de las piernas, el cansancio, la hinchazón, los calambres y adormecimientos, son síntomas de falta de oxígeno, porque la sangre venosa no tiene oxígeno a diferencia de la sangre arterial. Nos pesa, nos cansa, los músculos necesitan oxígeno, pero no lo hay, porque lamentablemente hay más sangre venosa que sangre arterial. ¿Cuáles son estos síntomas a los que deberíamos estar atentos? Digamos, de repente para observar en nuestros hijos, en nosotros mismos, en nuestros padres, en nuestros abuelos. ¿Cuáles son aquellos síntomas? Cuando es un cuadro agudo son los síntomas de dolor. Nos duele las piernas, nos cansa, nos adormece, nos acalambra, se hinchan los tobillos. Y los signos son, por ejemplo, la formación de venas dilatadas no normales, oscurecimiento en la pierna, sobre todo en el tercio inferior de la pierna, o en todo caso, cuando es mucho más grave, heridas que no cierran. Ya llamamos las úlceras varicosas, ¿no? Entonces, todos estos signos y síntomas nos van a dar, de hecho, la posibilidad de tener una enfermedad que hoy por hoy, gracias a Dios, sí se puede solucionar y sí se puede tratar. Iván, ¿y qué ocurre, por ejemplo, con estos síntomas de hematomas, ¿no? Generalmente después de un golpe, un jalón, te agarran muy fuerte y se quedan marcados los dedos, ese tipo de cosas, ¿también podrían servir como Por supuesto que sí, es un mecanismo de defensa, ¿no? Porque cuando hay un hematoma, nuestro mecanismo de defensa manda que se acumule la sangre, pero cuando hay una tendencia de esta enfermedad, puede sí convertirse en una trombosis, y eso hay que cuidar. La única manera, frotarnos, usar un vendaje compresivo y acudir al médico, que creo que nos va a ayudar muchísimo a orientarnos mejor sobre todo. Cuando hay recurrencia en estos síntomas, ¿no? Hay que ir rápidamente. Así es. El tema que yo te comentaba, por ejemplo, ¿no? Yo tuve ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Esta operación, se me acaba de olvidar. Bueno, te han hecho un bypass o un puente, ¿no? No, me hicieron un cateterismo y postcateterismo. Después de eso se me formó una trombosis en la ilíaca femoral derecha, externa. Esa fue. Claro. Y al tiempo, mi pierna dejó de funcionar. Se puso blanca, fría, no latía y de pronto dejé de caminar. Me hicieron un ecodoppler. El ecodoppler. Y después me dijeron, no hay sangre en tu pierna y tal vez te la puedan quitar. Lo que ha sucedido es que este coágulo ha sido alojado en una arteria. Una arteria y esta arteria, al no pasar a ser obstruida, no ha llevado la sangre hacia nuestros tejidos y se ha producido una piel pálida, fría, y posiblemente si es que no te trataban a tiempo, habías tenido que perder la pierna. Me hubiesen tenido que quitar la pierna. O sea, no me estaban cuenteando cuando me... No, para nada, te han salvado. Me salvaron la pierna. Eso fue hace 10 años más o menos. Me operaron, me hicieron... Y una cosa que me recomendaron, que yo lo cuento como experiencia porque a cualquiera le puede pasar,